Muy bien, dentro del tema de figuras inscritas en el círculo y sus propiedades tenemos lo que son los ángulos en el círculo. En este caso, los arcos de una circunferencia, que son las porciones que tenemos en una circunferencia, también se miden en grados. La circunferencia completa es de 360 grados y cada arco representa una porción de todos esos 360 grados. Tenemos diferentes tipos de ángulos en el círculo. El primero de ellos es el ángulo central. El ángulo central es el que en su vértice es el centro del círculo, como aquí. Y los extremos de los lados llegan a la circunferencia, ¿sí? Entonces, en este caso, el ángulo central va a medir exactamente lo mismo que mide el arco. Si el arco mide X, entonces el ángulo central también mide X. En el caso del ángulo inscrito, un ángulo inscrito es aquel en el que su vértice está en la circunferencia y no en el centro, como si tomáramos este vértice y lo jaláramos. Y los extremos de los lados también llegan a la circunferencia, como aquí. En este caso, la medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco que abre. Quiere decir entonces que si este ángulo es X, el arco que abre es el doble, es 2X. O viceversa, si este es X, pues este va a ser X entre 2. En este sentido, por ejemplo, si tengo que el arco AB mide 88 grados, este ángulo inscrito mide 44. Si yo me pongo aquí y estas fueran como dos bardas, pues solo voy a ver este arco, por eso sé que abre este arco, mide 44. Si me pongo aquí, también son los mismos 44. Si este punto lo sigo moviendo como si fueran dos ligas, siempre va a medir esos 44. El ángulo inscrito en un semicírculo va a ser de 90 grados. Si hacemos un bosquejo de eso, pues voy a tener que un semicírculo es la mitad de un círculo. Se fijan, esta es la mitad del círculo, esto mide 180 grados, significa entonces que el ángulo que voy a tener aquí va a ser de 90 porque es la mitad de estos 180 grados. Tenemos otro tipo de ángulo que es el ángulo semi-inscrito. Este es aquel en el que su vértice está en el punto de tangencia de una recta tangente y uno de los extremos de los lados llega a la circunferencia mientras que el otro pertenece a esa recta tangente. Como aquí tengo esta tangente, tengo este punto de tangencia y tengo en este caso esta cuerda. La medida en este caso del ángulo semi-inscrito es la mitad de la medida del arco que abre. En este caso, si el arco mide 112 grados, en este caso este ángulo mide la mitad, que son 56 grados. En este caso siempre tiene que ser una línea tangente y una cuerda para que haga ese ángulo. Y pues también tenemos ángulos entre cuerdas. Tenemos dos cuerdas en las que se cruzan adentro. Y se fijan, el punto de cruce está por dentro del círculo. O dos cuerdas que se cruzan afuera, que estas cuerdas en realidad se convierten en secantes. No solo cuerdas, la cuerda es de aquí a aquí. Y si las prolongamos para que sean secantes, se cruzan acá. Para cuando se cruzan en el centro, la medida del ángulo que se forma es el promedio de los dos arcos que abren, o sea, el arco AC con el arco DB entre 2. Si se cruzan afuera, entonces es la medida de este arco menos la medida de este arco entre 2, ¿sí? Por eso es diferente que se crucen adentro que a que se crucen afuera. Que se crucen adentro es con suma y que se crucen afuera es, en este caso, con resta. Vamos a ver nuestros ejemplos. En el primero de ellos dice, en la figura el arco AC mide 62 grados. Tengo aquí mi 62. Y me preguntan acerca del ángulo ABC. O sea, este de aquí. Se fijan, este es un ángulo inscrito a este arco. Y entonces el ángulo ABC va a ser 62 entre 2. Va a medir la mitad porque es un ángulo inscrito. O sea, 31 grados. En el segundo tenemos, dice, en la figura el arco AB mide 102, o sea que esto de aquí mide 102. Y la línea AD es paralela. Estos símbolos significan que son paralelas a BC. ¿Cuál es la medida del ángulo alfa? Si se fijan, el ángulo alfa es este que yo tengo aquí. Esta
al ser paralela a esta, hace que este ángulo de aquí, que se llama alfa, sea igual a este ángulo de acá, que también es alfa. Entonces observemos que este arco mide 102 y este alfa es su ángulo inscrito, tal como lo veíamos en el ejemplo anterior. Entonces significa que el ángulo alfa va a ser 102 sobre 2, o sea, 51 grados. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces dos ejemplos de ángulo inscrito. Ahora tenemos en el siguiente ejemplo, dice el arco BD mide 64, o sea, este de aquí mide 64, y me piden encontrar la medida del arco AC, sabiendo que el ángulo entre cuerdas, como se cruzan afuera, mide 29. Si recordamos, para cuando se cruzan afuera, pues nuestra fórmula era que el ángulo que nosotros tenemos aquí va a ser el arco AC menos el arco BD sobre 2, pero mi ángulo alfa es 29 grados, el arco AC no sé cuánto mide, el arco BD mide 64 y entre 2. En este caso, pues hay que despejar la X. Este 2 pasa multiplicando y me va a quedar 58 es igual a X menos 64. Este 64 pasa sumando. Y esto quiere decir que la X va a ser igual a 122 grados. ¿De acuerdo? Entonces este tendría que medir 122 para que este de aquí pueda medir 29 grados. Ahora, la siguiente dice, en la figura el arco AB mide 136, o sea, esto de acá mide 136, este mide 142 y me preguntan por esta medida. Observemos primero que podemos sacar la medida del arco BC, porque entre los tres arcos suman 360. Entonces la medida del arco BC va a ser 360 menos 136 menos 142. O sea que la medida del arco BC va a ser igual a 82 grados. ¿Sí? Ahora, como el arco BC mide 82 grados, si se fijan, el arco BOC que tenemos aquí es un ángulo central a este arco, entonces quiere decir que el ángulo BOC también mide 82 grados. Pero OB y OC son radios, en este caso de este círculo, entonces el triángulo OBC es isósceles, entonces los dos ángulos que me faltan son iguales. Quiere decir entonces que el ángulo OBC pues va a ser igual a 180 menos estos 82 y pues le voy a sacar la mitad porque estos dos son iguales. Entonces me va a quedar 49 grados, ¿sí? Que es lo que estoy buscando. El ángulo OBC es de 49 grados. Ahora, en el ejemplo número 5 tenemos que la medida del arco AB es de 122 grados y me preguntan la medida del ángulo ABC. Ahora, observemos que como DB es tangente y este es una cuerda, entonces el ángulo ABD es semi-inscrito. Y al ser semi-inscrito va a ser 122 grados sobre 2. Entonces el ángulo ABD mide 61 grados. Como este mide 61 grados, recordemos en nuestras propiedades de la clase anterior que cuando tengo una tangente y el punto de tangencia y un radio, aquí se forma un ángulo de 90. Significa entonces que el ángulo ABC va a ser 90 menos 61, o sea que el ángulo ABC va a ser de 29 grados. Y por último, nuestro ejemplo número 6 dice, en la figura el arco PQ mide 4x menos 20 y el arco RS mide 5x más 12 y me pide el valor de x. Como me dan este ángulo y este ángulo entre cuerdas corresponde a estos dos arcos, pues yo quiero el de estos dos. Entonces voy a calcular el ángulo de aquí. Este ángulo que le voy a llamar alfa, pues es suma con 112 los 180 grados. Entonces a 180 le quito 112. Me va a quedar que el ángulo alfa para este caso va a ser igual a 68 grados. Ahora sí, yo sé que este ángulo alfa va a ser igual al arco PQ más, es más porque el punto de intersección de las cuerdas es por dentro,
más el arco RS sobre 2. El ángulo alfa mide 68, el ángulo PQ mide 4x menos 20 y el arco RS mide 5x más 12, esto sobre 2. Este 2 pasa multiplicando y me va a quedar, en este caso 136 es igual a 4x más 5x, 9x menos 20 más 12 menos 8. Y hay que resolver esta ecuación. Este 8 pasa sumando y me va a quedar 9x es igual a 144. Y este 9 pasa dividiendo y voy a tener que mi x vale 16 grados.